Pido ayuda económica para seguir las construcciones y esta obra de las religiosas ecuménicas de Guadalupe. Invito a las muchachas a que se decidan, se entreguen a Dios, le den su vida completita para estudiar, prepararse en la vida espiritual, en la vida religiosa, en la vida sobrenatural, en la doctrina sagrada, en las cosas de Dios, como el niño Jesús, que no sabéis que debo estar en las cosas de mi Padre. Así estas jóvenes están en las cosas de su Padre. Anímense, comuníquense con nosotros. Quiero meditar con ustedes una parte a veces descuidada de estos días santos. La noche después de la agonía en el huerto de Getsemaní, hasta cuando Cristo nuestro Señor es cargado con la cruz. Bastante se medita sobre el Vía Crucis, gracias a Dios. Aunque los viacrucis vivientes se han convertido tristemente, en la mayoría de los casos, en festivales seculares, en que de todo hay menos de acompañar a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María. Yo los exhorto a los sacerdotes, a los organizadores, reflexionen. Es una práctica buena, claro, es un ejercicio de piedad popular que se origina por un milagro cuando un pueblo entero es salvado de la peste, del cólera, de una epidemia, como le quieren decir ahora, una pandemia, y el pueblo en acción de gracias por haber sido librado de ese castigo de Dios, promete hacer un Vía Crucis viviente. Así se origina, mis hermanos, en Europa y pasa ahora a nuestras tierras. Pero aquí comienza en los años 60. Cuando yo era niño no existían aquí en Tijuana Vía Crucis vivientes. No. Un poco sería por la persecución religiosa, pero no. El Vía Crucis era un acto de piedad, de recogimiento, de oración, de fervor cristiano. Yo recuerdo de niño, se hacía dentro de las iglesias. No se podían hacer ceremonias fuera, estaba la persecución. Pero se hacían con respeto. Y hoy no. Vayan ustedes por las calles, vean las películas, vean lo que se va a presentar en internet y van a ver que es pura pachanga mexicana, en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos. ¿Cuál fervor? ¿Cuál devoción? No hay recogimiento, no hay silencio. Todo eso es para que lo reflexionen los sacerdotes, los obispos. Nosotros hicimos el Vía Crucis algunas veces en esta iglesia, viviente. Pero nos dimos cuenta luego que no vale la pena. El beneficio que se trae es demasiado poco comparado, por un lado, con el esfuerzo y por otro lado, con el descuido, óigalo bien, del Santísimo Sacramento del altar que está toda la mañana del Viernes Santo abandonado.
por el sacerdote que debe andar al frente de esas procesiones, enormes a veces, abandonado por el pueblo cristiano que se ocupa más de los vestidos o disfraces, diríamos hoy, pero dejamos solo a nuestro Señor. Quiero pues meditar con ustedes qué pasó. Anoche terminamos cuando llegó Judas Iscariote, cuando escapó San Pedro y todos los demás apóstoles, menos San Juan. Sabemos que lo llevaron a la casa donde se reunía el Sanedrín, que fue convocado contra todas las prescripciones de la ley judía, de noche, sin previo aviso, porque urgía. ¿Cuál era la razón de la urgencia? Que llegaba el sábado, que era un grande sábado aquel año, era la Pascua. La luna llena, ya está, mis hermanos. La primera luna llena después del equinoccio de primavera. ¿Cuándo fue? El 21 de marzo, día de San Benito, fue el equinoccio. Y surgió la luna 14 días del mes de Nisan, que comienza, o al menos en aquellos tiempos, comenzaba después del equinoccio de primavera, la primera luna llena. 14 días va creciendo la luna. Y con eso crecen las plantas, mis hermanos. Con eso la savia de los árboles comienza a subir de las raíces por el tronco para llegar hasta los ramos y las hojas. Y luego las flores y por último los frutos. De manera que en ese tiempo nuestros padres no sembraban árboles, no plantaban árboles, no sembraban ninguna semilla, porque crece rápido, pero luego se seca. ¿Cuándo se deben sembrar las semillas? Cuando la luna está disminuyendo, decayendo, menguando. ¿Cuándo se debe cortar la madera de los árboles, mis hermanos? Para que no tenga jugo dentro, para que no tenga azúcares dentro, para que no se la coma la polilla. Vayan a Estados Unidos y verán sus casas de madera, madera mala, se la come la polilla. Y ahora han inventado una bolsa de plástico gigantesca que cubre toda la casa. Se meten sustancias, claro, se sacan a los habitantes, sustancias químicas que absorben todo el oxígeno para que se muera la polilla. Y ahí están las casas, 15 días infladas, porque es mala madera. Tiene azúcar, glucosa, nutrimiento dentro de sus vasos capilares y es alimento para esa plaga. Madera que no sirve. Una casa de madera apolillada pierde valor. De hecho, en México, en nuestro derecho romano, somos romanos, un terreno, si tiene construcciones de piedra, de material, de ladrillo, de bloque, se computa
positivamente en el valor. Te vendo el terreno y la construcción. Pero si tiene casas de madera, ¿qué? No vale, vale únicamente la tierra. Lo que está hecho de madera en el derecho romano nuestro no tiene valor. Reflexionen un poquito. La luna va creciendo, pues. Y ya ahorita es luna llena, plenilunio. Ilumina toda la noche. Pero eso no disculpa, aún en el derecho judío, el que el Sanedrín se haya reunido con el propósito ya decidido, ya definido, mis hermanos. Es lo mismo ahora con las encuestas que se hacen en el mundo de hoy. Quieren que siga determinada persona en el cargo, eso ya está decidido. Pero hacen una consulta, ¿verdad que sí? ¿Y tú crees que es algo que el pueblo decide? No. Hacen una reunión, aún en el campo eclesiástico. Ya está decidido lo que van a hacer. No más te quieren engañar diciéndote que tú eres el que decidiste eso. No lo creas. Eso es tan viejo como la humanidad. Es un engaño demagógico a nivel de todo el pueblo. Reunieron al Sanedrín para poder condenar a Jesucristo a la muerte. Ya estaba decidido desde antes. Esa decisión tiene un paralelo en la preparación al bautismo. ¿Cuánto tiempo duraba un adulto para prepararse al santo bautismo en la iglesia? 40 días. Sí, señor, 40 días. No 2 años. No 1 año, no 6 meses, 40 días. La cuaresma era la preparación al santo bautismo, con las lecturas de la Santa Misa. Al terminar el Evangelio y la predicación, los hostiarios sacaban de la iglesia a los catecúmenos. Váyanse. Ya lo que sigue, la liturgia del ofertorio y la liturgia eucarística del canon. No podían ellos estar presentes. Existía y existe en la iglesia la orden de los hostiarios. Ostium significa la puerta, que controlaban quién entra a la iglesia, para que no entraran animales. Yo sé que esto que estoy diciendo, capaz que me lleven a la cárcel porque no dejo entrar un perro a la iglesia, o un gato. Ahora hay de todo. Y estoy segurísimo que los que más me van a atacar van a ser los míos. Así es ahora. No, señor, los animales no entraban. Los paganos no entraban. Y eso ya desde el templo de Jerusalén. Había un letrero que se ha descubierto otra vez. Ningún incircunciso, o sea, que no fuera del pueblo judío, podía entrar al templo de Jerusalén, bajo pena de muerte. Eso pasó al cristianismo. Entonces, los hostiarios, repito, que ahora han sacado los ujieres, los ushers, en Estados Unidos. Lo único que hacen es desobedecer a la iglesia y hacer que comulguen fila por fila, banca por banca, lo cual está prohibidísimo, porque obligan a comulgar en pecado mortal. Nadie se va a quedar solo
sin levantarse, porque van a decir, ese está en pecado. Pero no entienden los norteamericanos, pero esos no son romanos, paciencia. Nosotros somos romanos, nosotros sí entendemos. Salían los catecúmenos, pero había un día en la semana de Pasión en que ya se hacía la prueba, el examen, la traditio symboli. Tenían que responder a las preguntas si ya conocían la fe cristiana. Se utilizaba para su instrucción, aparte de las lecturas litúrgicas, el libro del eclesiástico de Ben Sira. Por eso fue echado fuera de la escritura por los rabinos después de la destrucción de Jerusalén. Se hacía el examen, pues, y si algún catecúmeno no aprobaba el examen, se le daba otra oportunidad, 50 días más, todo el tiempo de Pascua, hasta el día de Pentecostés, y entonces se bautizaba. Por eso en el canon romano, la oración, Hanc igitur, cuando el sacerdote pone las manos así extendidas sobre el pan y el vino, antes de la consagración. Y ahí se hace oración por los bautizados, en Pascua y en Pentecostés, que también se llama Pascua de Pentecostés. Y había otros cursos prebautismales, la Pascua de Navidad, así se decía en español muchos años atrás. Yo recuerdo todavía. Felices Pascuas de Navidad. 4 semanas de preparación al bautismo. La Pascua de San Miguel en el mes de septiembre. Felices Pascuas de San Miguel. Eso es nuestra tradición. Hoy eso se ha revuelto con un arqueologismo litúrgico condenado por el Papa Pío XII, pero no entendido. Se han hecho cursos para el bautismo largos, enfadosos, tediosos, mal dados, que lo único que hacen es impedir el bautismo de los niños. Lo mismo para la confirmación, lo mismo para la primera comunión y ahora últimamente para el matrimonio. 2 años para que los novios se preparen al matrimonio. En 2 años ya hasta cambiaron de novia. No entienden esos pastores que van contra la tradición de la Iglesia. Lo máximo 40 días. Pero en fin, eso lo dejamos a un lado. Volvamos a la reunión del Sanedrín. El Sanedrín era la continuación de los hijos de los profetas, que así se llamaban los discípulos de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Tenían una escuela, tenían alumnos, eran los maestros. A eso se dedicaban todo el día, a formar discípulos en las leyes de Dios. El Sanedrín es la continuación de los consejeros de los reyes de Judá, que se rodeaban de hombres sabios y santos para poder gobernar al pueblo sabiamente. Eran la continuación de los patriarcas, que siempre tenían una escuela entre sus hijos. El patriarca Jacob se dedicó a enseñar a sus hijos las leyes de Dios. Y así podemos retroceder hasta los orígenes de la humanidad.
Siempre hubo un grupito de personas santas alrededor de un grande santo. Pero los tiempos cambiaron. ¿Qué pasó en el tiempo de Jesucristo? Necesitamos, y me dirijo a los sacerdotes, obispos, cardenales, arzobispos, conferencias episcopales, debemos estudiar la historia. El pueblo de Israel se comportó mal. Dios lo castigó por obra de los babiloneses. Destruyó el templo, destruyó Jerusalén, se los llevó cautivos a Babilonia, a Mesopotamia. 70 años, hasta que Dios mandó el rey de los persas, Ciro, el ungido del Señor, con el profeta Daniel, con Nehemías, el jefe del pueblo, con el profeta Esdras, y lo regresa a Jerusalén. Y los profetas ayudan a que se construya el segundo templo, en el mismísimo lugar del primer templo de Salomón, en el mismísimo lugar del altar de Melquisedec. Así eran los antiguos. No tumbaban nada. Enterraron el altar de Melquisedec y encima, en un lugar abrupto, elevado, para defensa de la ciudad de Jerusalén antigua, la ciudad de David, ahí construyeron el templo número 2, que la profecía dijo, ahí vendrá el Mesías. Y ahí, en ese mismo lugar, en el segundo templo, entró Jesucristo. A los 40 días de nacido fue presentado al jefe del Sanedrín, a Simeón, el anciano Simeón, un santo. Y así se cumplió la misión de esos consejeros del Antiguo Testamento. Su jefe vio al Mesías, pero ya estaban muchos echados a perder. Y a los 12 años el Mesías se presenta en medio del Sanedrín, de los ancianos, y está ahí 3 días preguntándoles, oyéndolos, santificándolos. De ahí saldrán Gamaliel, el maestro de San Pablo, Nicodemo, José de Arimatea, que bajaron el cuerpo de Cristo, que pidieron el cuerpo de Cristo a Pilatos. De ahí surgirán muchos convertidos, que seguirán siendo el apoyo de los apóstoles. Del templo de Jerusalén surgirán miles, así como lo oyen, miles de sacerdotes que van a creer en Cristo y que estarán junto con los apóstoles para difundir la iglesia. Por eso tenemos los ritos orientales, distintos un poco de nuestro rito romano. Son herederos de los judíos convertidos, de los sacerdotes convertidos, de los sanedritas convertidos. Todavía en los Hechos de los Apóstoles, ese tribunal manda azotar a San Pedro y a San Juan, pero surge ya la voz de Gamaliel. Fíjense bien lo que hacen.
Si esta cosa es de Dios, no van a poder contra ella. Si es de los hombres, solita se acabará, refiriéndose a la Iglesia Católica. Y no se acabó. Por eso sufrió Jesucristo, por nosotros, por su Iglesia. Esta noche, ¿cómo la pasó nuestro Señor Jesucristo? Esperando que se reuniera el Sanedrín, colgado, según la tradición, en una mazmorra, en un subterráneo, levantado en alto con cadenas. Hay una tradición que fue esto en lo que ahora se llama la iglesia de San Pedro in Gallicantu, en el canto del gallo. Está en la parte alta de Jerusalén, no está en la ciudad de David, fuera de la ciudad de David. Y ahí estuvo horas y horas, sin tocar el suelo, suspendido, colgado. Después fue llevado a la casa del sumo sacerdote, a la casa del suegro del sumo sacerdote, de Anás a Caifás. Ahí, con el sumo sacerdote ya reunido el Sanedrín, en una obra teatral, en una comedia de juicio. Repito, ya estaba condenado y se pide el voto. ¿Qué piensan ustedes? Traen falsos testigos. Se le quiere dar la apariencia de una defensa. Se le da oportunidad a Jesucristo nuestro Señor de hablar. Entre bofetadas y escupitajos, encadenado, golpeado, desfigurado. Te conjuro en nombre del Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías. Y responde, tú lo has dicho. Y verán al Hijo de Dios venir en su gloria, rodeado de majestad. Pero no le creen. Y él se los dice, si les digo, no me van a creer. Pero ustedes lo dicen. De ahí, tal vez otra vez, a la prisión. Hasta que amanezca, para llevarlo ante las autoridades romanas. Los romanos eran los soberanos de Judea. Retrocedamos algunos siglos. El rey de Persia, Ciro el Grande, les da la libertad, les da dinero, les regresa los vasos sagrados, reconstruyen el templo de Jerusalén contra todas las agresiones. Se dice, con una mano la espada para defenderse, con la otra construyendo, así se hizo. Y hicieron ese templo, más pobre que el de Salomón, menos rico que la reconstrucción que hará en el mismo lugar Herodes el Grande. Pero faltan varios siglos para que llegue Herodes el Grande. ¿Qué pasa? Bajo los persas siguen en paz los judíos, hasta que llega Alejandro el Grande,
joven impetuoso que entra al templo de Jerusalén, pero que es recibido por el sumo sacerdote, un hombre santo, con todo ese consejo del Sanedrín del que les he hablado, y respeta a Jerusalén, no la destruye, sigue sus conquistas, y después de su muerte, el imperio de Alejandro, inmenso, desde India hasta el Mediterráneo, es dividido. Uno de sus generales se queda con Egipto, otro con Siria, otro con Macedonia, otro con Babilonia e India, lo que llamaban entonces. El de Egipto es bueno, uno de los sucesores, y manda pedir al sumo sacerdote sabios, y le manda 70 sabios, tal vez del Sanedrín, para que traduzcan la Biblia del hebreo a la lengua moderna que se usaba entonces ya, por obra y gracia de Alejandro el Grande, el griego. Y tenemos la traducción hecha por los judíos de la Biblia del Antiguo Testamento en griego, los 70 que todo sacerdote debe tener en las manos día y noche, con los 7 libros que los católicos hemos guardado. Los herejes los han quitado de la Biblia, y los judíos, ya en contra del Mesías, también los quitaron. Los 2 libros de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro del eclesiástico y el libro del profeta del profeta Baruch, discípulo de Jeremías, y otras partes del libro de Daniel. Pasan los años y un rey de Siria quiere imponer el paganismo y abolir, quitar, destruir la religión de los judíos, y el pueblo se rebela a través de Matatías y sus hijos, los macabeos, y toman las armas para defenderse contra esa persecución religiosa. Y después de muchos años de guerras y guerras, triunfan y se alían, hacen un pacto con los romanos. Y viene finalmente un rey extranjero, Idumeo, Herodes, en medio de asesinatos, de guerras, de fraudes, de traiciones, un rey cruel, sanguinario, que mata a toda su familia, pero que al final, tal vez tocado por Dios, construye de nuevo el templo de Jerusalén, de oro, de plata, de mármoles, la 7ª maravilla del mundo. Dicen las tradiciones judías que Dios quiso aceptar de parte de Herodes el cruel que hiciera algo bueno, y mandó que durante todo el tiempo de la construcción, en el Evangelio se dice que fueron 36 años de construcción de ese templo. No era muy grande, pero era bellísimo, de puro oro, de piedras preciosas, de lo mejor del mundo antiguo. Y Dios
los favoreció. Dice la tradición que en esos años nunca llovió durante el día, llovía durante la noche, para que durante el día pudieran trabajar y no se suspendieran las obras de construcción. Estas son las tradiciones rabínicas, mis hermanos. Invito a los sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos, a obedecer al Concilio Vaticano II, que pide que todo seminarista aprenda latín, griego, hebreo y arameo, para poder ir a las fuentes, al menos para curiosidad, si no quieres llamarle de otra manera. No son dogmas de fe, pero nos ayudan a entender. Ese templo será donde viene el niño Jesús a los 40 días, a los 12 años, y donde va a enseñar de joven, en esos pórticos maravillosos. El pórtico de Salomón es uno de ellos. Nosotros los hizo Herodes, pero ya Dios a ese pueblo tan duro, de dura cerviz, lo castiga. Después de Herodes, que concluyó su reino con la matanza de los inocentes, es decir, con la persecución contra el Mesías, de una manera sanguinaria, tanto que, repito, las tradiciones cristianas antiguas, el niño Jesús tuvo que huir después de los 12 años, primero tal vez con San José, después de la muerte de San José, con José de Arimatea, su pariente más cercano, que era rico. Y se dice que fue a Inglaterra, que fue a India, ya había ido a Egipto de niño. Mis hermanos, cuánta persecución contra Jesucristo, de su propio pueblo, de los judíos, principalmente de los grandes, de los que debían ser los pastores buenos. Y dice el Evangelio, cuando comienza el año 14 de Tiberio César, segundo emperador romano, después de Octaviano Augusto, y da las coordenadas geográficas y cronológicas. Toda la Judea estaba dividida en 4 gobiernos distintos. Lo que fue el reino de Herodes el Grande, cuando nace Jesucristo en la plenitud de los tiempos, ahora fue fraccionado. El pedazo más grande le quedó a los romanos directamente con Poncio Pilatos. Galilea le quedó a Herodes, hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas. Otra parte a Arquelao y a otra a Licinio. Tal vez me equivoque en el nombre, perdónenme, pero era un reino dividido, para mostrar que ya los judíos ya no merecían recibir al Mesías. Y aquí lo vemos ya pues colgado otra vez. Vienen por él de nuevo, ya amaneció, para llevarlo con la autoridad romana. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los romanos a todos los pueblos subyugados les quitaron, les dejaron todas las leyes, solamente les quitaron la pena de muerte. Ustedes no pueden condenar a muerte a nadie. Esa sentencia la tiene que ver la autoridad romana. Y por eso lo llevan con Poncio Pilato, porque lo quieren matar.
Lo dirá proféticamente el sumo sacerdote de aquel año. Más vale que muera un hombre y no muera todo el pueblo. Lo dice San Juan, sin saberlo ese sumo sacerdote, pero por la gracia de Estado profetizó que Cristo iba a morir por toda la humanidad para salvarnos. De Anás a Caifás, ahora de Herodes a Pilatos y luego otra vez a Pilatos. Y de ahí comienza el Vía Crucis, que ya meditaron ustedes. A las 3 de la tarde meditaremos la crucifixión. Yo les quiero pedir una concentración. A ver, ya despierten a los que están dormidos, denles un codazo fuerte, un pellizco. Ya acabé. Vamos a concentrarnos. Los acontecimientos políticos se metieron dentro de la verdadera religión, de la única verdadera religión que existía entonces. ¿Cuál era? Los judíos. La salvación viene de los judíos, dice Cristo a la samaritana. Hay un libro de un autor bueno, Léon Blois, francés, Le salut par les juifs, la salud, la salvación por los judíos. Pero se echaron a perder. Vino a los suyos no lo recibieron. Las tinieblas no recibieron la luz. Y entonces es condenado a muerte. Reflexionemos. ¿Por qué fue condenado a muerte? Es culpa de ese pueblo, mis hermanos. De manera que tenemos que verlo como un pueblo maldito. No, Señor. Es culpa de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos. Porque para pecar mortalmente se requieren 3 condiciones. Pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. A nadie lo pueden obligar a cometer un pecado, no es cierto. El pecado lo cometes tú porque quieres. Cada ser humano, desde Caín hasta el último hombre que nacerá, es responsable, es merecedor al premio o culpable del castigo que va a recibir, porque libremente pecó. Por eso muere nuestro Señor Jesucristo. Es inútil y es malo que le achaquemos la culpa a los pobres judíos. Tienen tanta culpa como la tengo yo, como la tienes tú que me estás escuchando cuando cometemos un pecado. No es cuestión histórica, no. Es cuestión con Dios. Todo hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si no lo sabe, no comete pecado. De manera que todo pecado se hace con pleno conocimiento. Por eso le pedimos perdón. El canto mexicano más popular, al menos cuando la gente iba a las iglesias, ¿cuál era? Perdono, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Hay muchos otros hermosísimos, pero esa debe ser, pues, la conclusión de este Vía Crucis. Pedirle perdón a Dios, arrepentirnos.
Vivir siempre confesados en gracia de Dios, recordando que el consuelo para Cristo nuestro Señor, para su Madre Santísima la Virgen María, es que estemos limpios, como María Magdalena, después de su arrepentimiento, como María Santísima al pie de la cruz, como María Salomé, como María de Cleofás, como San Juan Apóstol. Los limpios de corazón son los que consuelan a Dios. Por eso invito a las muchachas, decídete, entrégate a Dios, para que seas tú una azucena, una religiosa consagrada a Dios, a quitar los pecados del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 4 caballeros.